Muy bien. Entonces, agradecer a la hermana Genoveva, a Jesús, a Orlando, que han compartido también. Y claro, somos parte de esta familia y entonces hay enfoques que coinciden. A mí se me ha pedido compartir desde el hoy, ¿no? La motivación de las hijas e hijos para seguir los pasos de Domingo de Guzmán. Entonces, yo quiero empezar este compartir desde el símbolo de la mesa. Es el lema, ¿verdad? El lema del jubileo. En la mesa con Santo Domingo. Y entonces, como empezamos con esta imagen de la mesa, quiero brindarles un aperitivo de entrada, a modo de introducción. Y es, al iniciar este compartir, quiero hacer memoria de nuestra hermana Consuelo de Prado. Ella falleció el día lunes. Y yo sé que yo hubiera estado hoy feliz en este espacio de familia, porque ella siempre nos incentivó el participar y el ser conscientes del estudio como pilar de nuestra espiritualidad. Ella, que ya goza del banquete con Dios, ya no tiene más privaciones que la celiaquía le provocaba, ¿no? Entonces, en su memoria, quiero compartir y agradecer también el apoyo de las hermanas de aquí del patrocinio, ¿no? De las hermanas de la comunidad donde durante muchos años ha compartido su vida Consuelo. En esta cuestión previa de aperitivo, tengo 3 partes para seguir fiel a la tradición. Una cuestión previa, un segundo momento, dialogando con Domingo en la mesa de la vida, y un tercer punto más cortito, que es la conclusión. Entonces, en esta cuestión previa, ayer ya Jesús nos invitaba a evocar este símbolo de la mesa. Además de lo que nos decía, o junto con lo que nos decía Jesús, alrededor de la mesa se dan grandes conversaciones, pero también se dan infinitos silencios. También una mesa vacía nos evoca la pobreza, la desnutrición, y luego la mesa grande, la mesa para compartir la palabra y partir el pan de la vida. Abraham Valdelomar, uno de los poetas peruanos iqueños, escribía para acercarnos a esta imagen de la mesa. La mesa, la misma mesa antigua y holgada de nogal, y sobre ella la misma blancura del mantel. Sigue, luego dice, hay un sitio vacío en la mesa, hacia el cual mi madre tiende a veces su mirada de miel y se musita el nombre del ausente. Pero él hoy no vendrá a sentarse en la mesa pascual. Repito, toda la simbología que está y me parece tan acertado que el lema de este jubileo sea en la mesa o a la mesa con Domingo de Guzmán. Con relación al tema propuesto, ¿no? A la motivación para seguir sus pasos, yo ahí me encontraba, cuando lo trabajaba, como con 3 características, 3 aspectos que nos ayudan, que nos pueden ayudar, ¿no? a
ver en Domingo de Guzmán, hoy siglo XXI, ¿no? El seguir sus pasos. Uno de ellos es la identidad. Creo que es muy sano preguntarnos, así como Jesús preguntaba a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ustedes, ¿quién dice que soy yo? Texto de Mateo, el paralelo en Marcos, ¿no? ¿Qué dicen de nosotros, de nosotras como familia dominicana? ¿Y qué decimos nosotras y nosotros mismos? ¿Qué decimos de Domingo de Guzmán? ¿Le conocemos realmente? Hay un escrito por ahí de Felicísimo Martínez que cuenta una anécdota que cuando él le gusta tallar, ¿no? Talla madera y había tallado el rostro de Domingo y como pues la gente va, le visita y le dijeron, qué bien te ha quedado San Francisco. Entonces dice Felicísimo que, bueno, esa marca es una marca de origen, de la discreción, ¿no? Hace poco, una teóloga, Isabel Gómez Acebo, española, ha presentado una obra, el Santo Desconocido, Domingo de Guzmán. ¿Es así? ¿No es así? Entonces, en esta identidad, en esta característica, en este aspecto de identidad, es bueno, ¿no? Es bueno. Algunas cuestiones, algunos comentarios que dicen de la familia dominicana o de las hermanas, de los frailes, de los laicos, a veces hace que nos sonrojemos. ¿Cuánto de verdad hay en ello? Bueno, eso, los cambios dependen de las familias también, ¿no? Entonces, cuando hablamos de identidad, claro, hablamos de lo que constituye nuestra forma de ser, de lo que somos, de nuestra espiritualidad. Una hermana nuestra, Nieves, Campeón, nos decía que la espiritualidad se puede definir así de sencillo. Es un estilo de vida. Nuestro estilo de vida es nuestra espiritualidad, ¿no? El estudio, la comunidad, la predicación y la oración. De todo ello lo traemos aquí para dar razón de nuestra identidad como familia y dar razón en este tiempo concreto donde hay un contexto que los sociólogos, bueno, diferentes personas, es un contexto de crisis. Luego en eso voy a centrar el segundo punto. ¿Qué dicen de nosotros? Pues también es bonito leer no solo la carta del maestro de la orden, sino la carta que el Papa Francisco escribe al maestro. Hemos hecho referencia indistintamente de esta carta. El otro elemento que es la alteridad. Esa capacidad de mirar el mundo desde el otro, desde la otra, desde el otro en mayúscula y en minúscula, ¿no? Lo que algunos filósofos hablan de la otredad. El acento es que ese otro no es solo un otro, es un otro diferente, ¿no? Nuestro hermano Orlando nos insistía en la unidad y la diversidad. Nuestra familia dominicana tiene a su interior, o cada comunidad, ¿no? Cada comunidad, cada familia nuestra tiene ese matiz de unidad y de diversidad. Este encuentro con el otro diferente tiene
un punto de partida, que es el encuentro con Jesús, que transforma la vida. Nuestra alteridad, que nos pone en relación con los otros, con el otro, con lo que nos rodea hoy, que se nos invita a tener una mirada más holística, nos desafía, ¿verdad? A cómo vamos viviendo los diferentes tipos de encuentro. El encuentro es una categoría fundante para quienes seguimos a Jesús. Y en la familia, seguirlo al estilo, desde el carisma de Domingo de Guzmán, ¿no? Entonces, aquí hay elementos que forman parte de nuestra espiritualidad, como es la encarnación, el contexto para los dominicos, dominicas, laicos, laicas, el contexto no es ajeno. Nos encarnamos allí donde vivimos. Un tercer aspecto es la fidelidad. Me gusta el texto de Lucas 22, el de 2 de Timoteo, también dice que el Señor es fiel y permanece. Y el de Lucas es ese texto que Jesús le dice a Pedro: Pedro, yo estoy orando por ti para que tú seas fiel. El Papa, en la carta que envía al maestro, dice: recé de manera especial por la orden de predicadores, implorando para sus miembros la gracia de la perseverancia en la fidelidad a su carisma fundacional y a la espléndida tradición de la que son herederos. O sea, si nosotros vemos identidad, alteridad, fidelidad, son elementos, aspectos que están interrelacionados y que hablan de nuestra unidad también, de nuestra diversidad también, pero de nuestra unidad, ¿no? Este es un tiempo de fidelidad creativa y es un tiempo necesario para la escucha, para la contemplación en lenguaje dominicano, ¿no? Esta es la obra que hacía referencia antes, y para terminar este bloquecito, retomaba algo que ahí en las lecturas, Antonieta Potente, nuestra hermana, que también todos estos días pasados, pues también ha estado, no solo hemos referido a ella, sino ha participado en otros espacios. Ella nos dice que para conocer el estilo de Domingo de Guzmán, hay que conocer sus rasgos, su relación con Dios, con los demás y con las cosas. Lo que decimos para Domingo de Guzmán, lo decimos para cada una de nosotras y nosotros. Paso al segundo punto, que es más larguito. Noemí, tú me ayudas ahí cuando falte tiempo, pero vamos bien. El segundo punto es dialogando con Domingo en la mesa de la vida, desde hoy, ¿no? Y nuestra mirada es a la Escritura. En los evangelios nos encontramos diversas narraciones de Jesús compartiendo la mesa y con comensales diferentes, ¿verdad? Parece que tiene una inclinación con los publicanos, con los fariseos, con gente de no tan buena reputación, como dicen algunos de estos pasajes, pero también Jesús comparte la mesa con sus discípulos, con los amigos, con la familia de Betania, ¿no? Jesús es Hijo de Dios que se encarna en la historia. De allí la importancia del contexto para Domingo de Guzmán,
y para nosotros que formamos parte de esta familia. La mesa de la vida es también algo simbólico, ¿no? Pero nosotros y nosotras desde nuestra práctica sabemos, y en el tiempo de Jesús también fue así, que es importante la ubicación en la mesa. En nuestras familias, por lo menos en la mía, yo creo que en más de una, el papá, que era el cabeza de familia, una familia pues sencilla, era el que estaba en la cabecera de la mesa y la mamá en la otra cabecera de la mesa, ¿no? En estas mesas donde interviene el protocolo, hay un orden en esa mesa, hay una ubicación específica en las mesas. Hay quien se sienta a la derecha, quien a la izquierda, quien al frente, ¿no? Uno de nuestros hermanos nos dice que al ubicar a Santo Domingo de Guzmán en la mesa, no en el altar, como lema de jubileo, lo acercamos a la vida, lo acercamos a nuestra cotidianidad, porque Domingo también fue parte de la cotidianidad de las monjas de Prulla, de los primeros hermanos a quienes envía. Entonces, esta ubicación de Domingo de Guzmán en la mesa de la vida es bonita. No lo aleja, lo acerca, ¿no? Lo acerca. Y desde mi ubicación actual, yo aquí me permiten decir, no es una propaganda, como me presentó Noemí, yo actualmente pues estoy en la comunidad de Puerto Maldonado, ubicada en la Amazonía, al suroriente del Perú, en el Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado, que es el único vicariato ubicado en la Amazonía, confiado a la orden. No a David Martínez de Aguirre. Él es, bueno, es el obispo, pero es un vicariato, es una misión confiada a la orden. ¿Cuánto y tanto somos corresponsables con esta misión? ¿Cuánto y tanto como Domingo, hijo de la Iglesia, corresponsable con todo el movimiento que se está dando en la Iglesia? Hemos escuchado, sabemos bien lo que el magisterio del Papa Francisco está promoviendo. Aunque haya críticas, lo critican, es cierto, ¿no? Pero la Amazonía, Francisco ha puesto a la Amazonía en el corazón de la Iglesia Universal. Estamos, nosotros también, nosotros participamos de esa ubicación. La Amazonía nos permite escuchar el clamor de aquellos que durante muchos años han sido excluidos, ignorados, silenciados. El Papa nos recordaba en su visita a Puerto Maldonado qué importante es escuchar y defender la vida, la cultura, el territorio, ¿no? La ubicación en la mesa es importante. Entonces, aquí en este puntito desarrollo a la vez 3 subpuntos. 1, nuestro jubileo en tiempo de crisis, las voces que llegan a nuestras mesas, y luego servidoras y servidores de la vida. El jubileo en tiempo de crisis. Se nos dice, ¿verdad?, de la ONU, que los 3 problemas más serios en América Latina y el Caribe son la desigualdad, gran desigualdad,
la degradación ambiental y los sistemas políticos disfuncionales, con todo lo que ello encierra, ¿no? La pérdida de la democracia, la corrupción, la lucha de poderes. Entonces, son 3 problemas que tenemos. Vamos a ir ahora a el jubileo en tiempo de crisis, ¿no? En tiempos de domingo, no es que la situación fue la mejor, sabemos por la historia y por las mismas acciones de Domingo de Guzmán, de los primeros hermanos, que la cristiandad de esa época atravesó una profunda crisis estructural en su crecimiento. No solo la vieja sociedad feudal, sino la iglesia como parte de ese todo, luchaba por un orden establecido. En nuestro siglo, hablamos de crisis socioambiental, crisis política, crisis económica. Voy a hacer referencia breve a estas. En la crisis socioambiental, entre las características, las alternativas, los caminos de esperanza, alternativas de solución, tenemos un gran aliado, el Papa Francisco. Y las encíclicas, las 2 últimas, tienen que ver con la doctrina social de la Iglesia. El Papa ha sido muy criticado y seguirá siendo criticado. Pero la doctrina social, en el magisterio del Papa Francisco tenemos un respaldo para nuestra actuación, para nuestra acción, allí en la pastoral donde estemos. En la Laudato Si, el Papa decía, no hay 2 crisis separadas, es una sola, una crisis socioambiental. Y en Fratelli Tutti, y además en diversas homilías, ¿no? En la bendición Urbi et Orbi, ¿no? Donde es impresionante ver al Papa solo en una plaza donde generalmente hay mucha gente, pero por la pandemia, el silencio se dejaba escuchar. Y el Papa recoge en esta encíclica de Fratelli Tutti, que dice la tempestad, la pandemia desenmascara nuestra vulnerabilidad y deja al descubierto esas falsas y superfluas seguridades con las que habíamos construido nuestras agendas, nuestros proyectos, nuestras rutinas y prioridades. ¿Quién de nosotros no ha dejado de lado la agenda? Proyectos, rutinas y prioridades. En esta crisis socioambiental, lamentablemente tenemos, según la ONU, alrededor de 115 millones de personas afectadas por la pobreza. La pandemia ha agudizado esas fallas, rupturas, abismos en las sociedades y dentro de las personas. Más de una vez hemos escuchado decir la pandemia saca lo mejor, está sacando lo mejor y lo peor del ser humano. Y la pandemia nos ha hecho sentir como nunca la vulnerabilidad de la persona. Me podré infectar, a lo mejor me he infectado, los otros se han infectado, los volveré a ver, no los volveré a ver. Hemos perdido a muchos amigos, seres queridos, vecinos, ¿no? En este tiempo en que nos hacemos vulnerables, ¿cómo hacemos de puente entre unos y otros? ¿No? La crisis política
estamos viendo y viviendo, no solo en el Perú, sino en distintos países a nivel de América Latina, Brasil, Nicaragua, Bolivia, Colombia, Chile, esa crisis política donde se manifiestan las democracias frágiles, donde la ausencia de partidos políticos está pasando factura, donde hay una lucha de poderes, donde la corrupción es lamentablemente el pan de cada día, pero también donde la fuerza de los jóvenes se ha hecho presente. Hemos podido ver, a través de ahora es tan fácil seguir las noticias internacionales, hemos podido ver la presencia de hermanos y hermanas presente en las marchas del pueblo de Dios reclamando sus derechos, Colombia, Chile, Perú, porque no podemos estar ajenos y ajenas a esa realidad, ¿no? El Papa Francisco en Fratelli Tutti nos recuerda la importancia de la amistad social que es expresión de la política sana, necesaria para hacer un mundo distinto. La política es una de las formas más preciosas de la caridad. En Catalina de Siena tenemos un referente. ¿Cuál es nuestra voz ante esta realidad? Nosotros, como familia, nosotras tenemos escuelas, colegios, radios, redes, centros de salud, aparte de los grupos pastorales, hablo como obras, ¿no? ¿Cómo nos ubicamos dentro de esta mesa de la vida? Y lo otro importante es cómo nos acompañamos en el compromiso. Si bien religiosos, religiosas, no podemos hacer política partidaria, pero los laicos y laicas sí. ¿Cómo les animamos? ¿Cómo les acompañamos? ¿Cómo nos interesamos? ¿Cómo acompañamos ese compromiso de gestar un mundo diferente? Eso forma parte de nuestro ser dominicos y dominicas, al estilo de los que nos han antecedido. La crisis económica, no sé cuánto me queda. Noemí, si me pudieras ayudar. Hay unos 8, 9 minutos. 8 minutos, sí. En la crisis económica, sabemos que por la pandemia, los despidos, las cuestiones laborales, somos países con mucha informalidad laboral, ¿no? Y entonces, las cifras, algunas veces las cifras las maquillan, pero ahora desde la experiencia, desde el contemplar la realidad, nosotros y nosotras nos damos cuenta de que la pobreza se ha agudizado, ¿no? Que, como dice la ONU, nos enfrentamos a la peor crisis económica y sanitaria de los últimos 90 años. ¿No? Volviendo nuestra mirada a la Amazonía, a nivel de América Latina, son 9 países que conforman la cuenca amazónica y varios estaremos ubicados en estos lugares. Ahí está nuestra misión, ¿no? Y como decía el Papa, la Amazonía es tierra disputada desde varios frentes y se impone un modelo que va quitando la vida a los pueblos originarios, ¿no?
cómo desde estas crisis, nosotros y nosotras reconocemos la dignidad de la persona para construir y construirnos como ciudadanos de la humanidad. Miren, esta cita de Fratelli Tutti, de la última encíclica del Papa, es fuerte, pero yo creo que nos permite contemplar nuestra vida, la vida de los demás, ¿no? Dice, nos hemos alimentado con sueños de esplendor y grandeza y hemos terminado comiendo distracción, encierro y soledad. Nos hemos empachado de conexiones y hemos perdido el sabor de la fraternidad. Por eso cuando el Papa escribe la carta al maestro, nos pide que sigamos aportando lo que es propio del carisma dominicano, la fraternidad, pero una fraternidad universal, ¿no? El segundo puntito, como digo, este punto tenía 3 subpuntos. El segundo punto es voces que llegan a nuestras mesas. Es bueno, ¿no? Desde los modos de orar de Francisco, que hay diversos escritos, interpretaciones de hermanos y hermanas. ¿Qué voces escuchó Domingo, itinerante, contemplativo y predicador? ¿Qué voces llegan a nuestras mesas? Volvemos a la referencia de Jesús comiendo en circunstancias diversas y con comensales diferentes, al igual que Domingo. Nos refieren que Domingo pasó la noche, toda la noche conversando con el posadero, que era un hereje, ¿no? Y sabemos también que desde la experiencia, es cierto, este tiempo de pandemia, limitadas y limitados en compartir la mesa con otros. Lo que dicen los médicos, ahora lo que dicen los protocolos, ¿verdad? Los médicos a raíz de la pandemia es que en las comidas nos contagiamos. Si hay uno que está contagiado con la COVID, nos contagiamos todos. Y yo creo que tenemos experiencia de eso, ¿no? Entonces, en estas voces que llegan a nuestras mesas, es necesario, ¿no?, el contemplar y el escuchar. La escucha como actitud, ¿no? Sabemos los que estamos en el continente, este proceso de escucha desde la asamblea eclesial del que está promoviendo el CELA. Mantener la mirada hacia el pobre es difícil, pero muy necesario para dar a nuestra vida personal y social la dirección correcta, para poder escuchar con nitidez la voz de la pobreza, esa voz que tiene nombre, que tiene rostro, para escuchar a los exiliados ocultos, también para escuchar la voz de la Amazonía, para escuchar la voz de las personas con diferentes identidades sexuales, la voz de los migrantes, de los desempleados. Son voces que duelen y cuerpos que huelen, porque la pobreza huele. Paso al tercer puntito y ya luego tengo la conclusión. Servidores y servidoras de la vida. Hermanos y hermanas, somos servidores y servidoras en camino sinodal. La Iglesia, este último tiempo, estos últimos años, no solo desde el sínodo amazónico, pero tal vez ahí es cuando, por lo menos yo soy más consciente de la propuesta del caminar sinodal en la Iglesia. El caminar juntos y juntas, obispos, presbíteros, consagrados, consagradas, laicos, laicas, varones, mujeres, niños, jóvenes. Todos tenemos la misma dignidad que nos viene dada en el bautismo.
dice el Papa, ¿verdad? El Papa Francisco dice, todos nacemos a la iglesia como laicos a través del bautismo. La pregunta es si es así nuestra práctica en esta familia grande. ¿Somos iguales? ¿Somos tratados iguales mujeres que varones? Nuestro hermano antes decía, ¿no? La mujer es importante. Sí, no nos queda duda, somos las que más participamos en espacios donde mayoritariamente a veces somos mujeres, pero no siempre tenemos oportunidad de decidir y entonces incluso a veces entre nosotras mismas no nos apoyamos, ¿no? ¿Cómo gestionamos el poder en la familia dominicana? ¿Cómo gestionamos la autoridad, la obediencia? En esta familia que hemos heredado de Domingo, tenemos que ser servidores y servidoras desde la compasión, desde la fraternidad, desde la predicación. Desde la compasión, una referencia en la encíclica del Papa, en otros documentos también es desde la parábola del samaritano que nos invita a reconocer al diferente, al reconocer al que está al borde del camino y no pasar de largo, ¿no? Fue la experiencia de Domingo, ¿no? Esta estatua es muy simbólica, ¿no? Paso más rápido aquí desde la predicación. Ya antes había destacado, ¿no? El siglo XIII fue un tiempo difícil. Domingo se hizo pobre para hacer creíble el Evangelio. Con su vida testimoniaba el Evangelio. Todo buen predicador antes de hablar sabe primero escuchar. Y desde la fraternidad, ya hemos estado hablando indistintamente. Fray Gerard, nuestro maestro, dice que la fraternidad es obra de nuestras manos y es una misión a vivir día a día. En la carta que envía el Papa al maestro, a la orden, a todos y todas nosotras, dice: el testimonio de la fraternidad evangélica como testimonio profético del plan último de Dios en Cristo para la reconciliación y la unidad de toda la familia humana, sigue siendo un elemento fundamental del carisma dominicano y un pilar del esfuerzo de la orden por promover la renovación de la vida cristiana y la difusión del Evangelio en nuestro tiempo, ¿no? O sea, la vivencia de nuestra fraternidad como familia no es una fraternidad cerrada, es una fraternidad abierta. Nosotros y nosotras sumamos a la fraternidad universal. Como servidores y servidoras de la vida, hermanos, hermanas, no basta visibilizar la realidad, tenemos que incidir, tenemos que transformar. La búsqueda de la verdad nos lleva a vivenciar la unidad y la diversidad. Cuando vivimos, celebramos la fiesta de Pentecostés, ¿verdad? Me gusta contemplarla así, como la fiesta de la unidad y la diversidad. Y esa es la experiencia que vivimos en las familias. Y para conclusión, ¿verdad? Dice que las geografías influyen a las personas. Y yo creo que esa fue también la experiencia de Domingo y es nuestra propia experiencia. En esta conclusión quiero ofrecerles, para terminar ya, un postre, un bajativo, un mate, como le llamemos, también tomado de Consuelo de Prado. En uno de los escritos con los que
Ella trabajó la espiritualidad, trabajó a los santos peruanos, a Bartolomé de las Casas, a Domingo de Guzmán. Ella decía en uno de los apartados que la espiritualidad cristiana nace del encuentro con Cristo. Toda espiritualidad es, pues, un camino, un itinerario de seguimiento del Señor y de servicio al prójimo. Y no hay un solo camino. Hay matices diferentes en la forma de articular los elementos comunes que están unificados por el carisma. Y en nuestro caso es por el carisma de Domingo de Guzmán. Hermanos, hermanas, es en la mesa de la vida donde nos volveremos a encontrar para retejer lo humano, no solo en lo bonito, sino en los miedos, en las certezas, en las pérdidas, en las dudas, en la inseguridad y en la esperanza. Muchas gracias.